100 años de Excelsior, desde la Constitución de 1917 hasta la época de la posverdad. Sin duda ha sido un referente de la vida política de este país y también de América Latina. El primer centenario de Excelsior llega en un momento en el que los medios de comunicación, como usted sabe, viven una profunda transformación con la irrupción de Internet y de las redes sociales. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto, algunas declaraciones que se han dado alrededor de la conmemoración de esta fecha y regresamos aquí a nuestro foro para tener nuestro debate de hoy. Decía uno de los padres fundadores de la independencia de Estados Unidos que si le dieran a elegir entre la democracia y la información, elegiría la segunda porque sin libertad de expresión, difusión de hechos y circulación de ideas, el debate público, el resto de los derechos son impracticables. Excelsior ha sido referente de información en México y América Latina desde el siglo pasado, cuando nació al mismo tiempo que la Constitución de 1917. Hoy cumple su primer centenario de vida. La conmemoración ocurre en momentos de cambios profundos en los medios de comunicación por la transformación del espacio público a causa del Internet y las redes sociales, de profundos desafíos porque los medios tradicionales han perdido el monopolio de la información, pero la multiplicación de fuentes y plataformas tampoco ha dejado mejor calidad ni sociedades mejor informadas. Los poderes formales e informales también han cambiado su forma de comunicarse con los ciudadanos, como muestra el estilo y las prácticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene una fuerte confrontación con los medios de comunicación y los señala como la oposición a su gobierno. Sin embargo, preocupa que la descontextualización abra la puerta a fenómenos como la transmisión de hechos alternativos, como califica el equipo de Trump, la información imprecisa o fake news, como critican los propios medios. En cualquier caso, como comentó el director de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, en la entrega de un reconocimiento de la Cámara de Diputados al periódico, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad como generadores de opinión pública, desplazando a los partidos políticos. Declaraciones. 1. La presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, dijo al entregar el reconocimiento que Excelsior ha sido durante estos 100 años punto de reunión de grandes referentes del periodismo como Miguel Ángel Granados Chapa, don Julio Scherer, Vicente Leñero, escritores y editorialistas de la talla de Torres Bodet, Ortiz de Montellano, Arqueles Vela, José Juan Tablada, Luis Pota, Jorge Ibargüengoitia, José Emilio Pacheco. Incluso podemos mencionar al Premio Nobel de Literatura Octavio Paz como integrante de su consejo editorial. 2. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, expresó: la primera portada del periódico Excelsior hace 100 años versaba con su primera plana: vientos republicanos soplan sobre el imperio moscovita a un siglo. El periódico de la vida nacional, en concordancia con aquel encabezado, sigue aportando vientos republicanos sobre la nación mexicana. 3. El director editorial Pascal Beltrán del Río expresó por su parte que sabemos que de aquí en adelante se depositará más capacidad de opinión en los medios de comunicación que en los medios políticos. Sabemos que de aquí en adelante se generará mayor acopio ideológico en los periódicos y revistas que en los organismos y agrupaciones políticas. Sabemos que, de aquí en adelante, muchos medios de comunicación serán, además de ello, proyecto político y no solamente corporación comercial. 100 años de Excelsior, vamos a arrancar con este título el programa de hoy. Soy José Buendía, estamos en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en efecto, es un recorrido largo, un siglo, desde la Constitución de 1917 hasta ahora, en el momento en el que una de las características quizá del presente sea la profunda transformación de los medios de comunicación después de la irrupción de Internet y de las redes sociales. Un testigo del último siglo, y quién mejor que dos plumas que han acompañado a Excelsior desde hace más de una década. En el caso de uno de ellos, ahorita se lo voy a presentar, decano de los columnistas de esta casa editorial, y por eso me da muchísimo gusto que esté con nosotros José Romero Apis. Pepe, un placer, como siempre, tenerte aquí. Muchas gracias, Pepe, por estar de nueva cuenta en este importante
foro que tienes. No, muchas gracias, Pepe, y además el esfuerzo de llegar en vivo viernes en la tarde hasta acá al sur, con mayor razón. El placer es muy grande. Pepe Rubinstein, como siempre. ¿Qué tal? Tú traes más de una década, o sea, tengo 14 años. 12 y medio. Bueno, gracias. Sí, desde la cooperativa, efectivamente. Pepe Rubinstein, como todos los viernes, colaborador permanente de este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti. Y si quieren arranquemos, la verdad es que sí, es difícil sintetizar un siglo, pero creo que hay pocas dudas, Pepe, de que Excelsior ha sido un referente de la vida política de este país, donde si tú tuvieras que señalar algún momento clave en el que el periódico jugó un rol fundamental en el impulso de la democracia, o como decía ayer el propio presidente de la Junta de Coordinación Política, en imprimir aires republicanos desde el propio periódico a la vida nacional. Yo diría, Pepe, que ese momento es un momento por lo menos de 50 años. Es un momento en el que el periodismo iberoamericano, el periodismo de habla hispana, tiene como referente básico a Excelsior. El momento de 4 o 5 décadas del siglo XX en las que la dictadura y las inestabilidades sudamericanas, en el que 40 años de dictadura española hacían que no fueran los tiempos mejores para el periodismo, desde luego, es decir, no, está claro. En los que los periódicos que tenían que existir eran lo más parecido a una gaceta oficial que a un periódico. Y en esos momentos, en esos momentitos que digo son 50 años, Excelsior se convierte en el referente fundamental de habla hispana en un mundo en donde no olvido desde luego las excelencias de los periódicos de Argentina, de Perú, de Chile, pero que el Excelsior de México era lo esencial y fue lo esencial. Y no sé si dentro de esos 50 años o después el referendo de el ya mítico golpe Excelsior. Efectivamente. La salida de Scherer. La salida de Scherer fue ya cuando en el epílogo del sexenio de Luis Echeverría, el 8 de julio de 1976, en una asamblea espuria, ya que venía anticipada, en la que Regino Díaz Redondo, a modo de Esquirol y otras gentes del grupo divisionista, con el pretexto de que se había hecho un mal manejo de los terrenos que se habían comprado en 1959 en Paseos de Tasqueña, la ilusión, después de 40 años de Rodrigo de Llano y de Gilberto Figueroa, la ilusión era tener un lugar en donde estuviera Excelsior y sus cooperativistas tuvieran sus casas propias. Y esos terrenos fueron motivo de un litigio enorme, le causó problemas a Excelsior, a Scherer, el gobierno había cesado la publicidad, se le había hecho una campaña negativa en televisión, la situación ya estaba muy álgida, y llegó un momento en que le dieron 15 minutos al señor Scherer y a su equipo para que abandonaran Excelsior. Algunos dijeron de ninguna manera, pero Scherer reaccionó y dijo: yo asumo mi responsabilidad, que cada quien asuma la suya, voy a salir con dignidad. Abandona Excelsior con sus afines, con el grupo cercano a él. Abel Quesada y Gastón García Cantú lo flanquean y se toma una fotografía histórica, emblemática en la Reforma, abandonando Excelsior. Pero con consecuencias de largo plazo, ¿no, Pepe? Porque, a ver, después de ese golpe sí viene una transformación
digamos, más acelerada del sistema político e incluso de los propios medios de comunicación. Muchos de los que salieron de Excelsior luego son los que fueron fundando otros medios que, digamos, engrosaron la pluralidad de los propios medios en el país. Estamos pensando en Excelsior, 1+1, La Jornada, todo. Proceso, perdóname. Claro, ahí está la matriz. Sí, desde luego. Y fue un momento, sí, muy importante para Excelsior. Yo diría que uno de los momentos, pero no comparable quizá, con los 3 momentos más graves que tuvo en un siglo. Los 3 momentos más graves que tuvo en un siglo, si me permites comentarlo, fueron la muerte del director fundador, Rafael Alducin. Muerte, ¿no? Muy prematura. Un hombre joven muere con un Excelsior en ciernes, muy joven, lo hereda la viuda, y es aconsejada incluso por el presidente de la República en ese momento, Lázaro Cárdenas, de que sea convertido en cooperativa. El cooperativismo dio sus efectos útiles durante 50 o 60 años. Hubo otro momento difícil, octubre de 68. Claro. Octubre de 68, cuando Excelsior desobedece la orden oficial de que no se publique nada de los sucesos de Tlatelolco en primera plana. Y eso no sucedió. Excelsior desobedece y se dice que la primera reacción oficial fue la de la clausura del periódico de la Vida Nacional. Pero en ese momento todo el mundo veía a México. Ya estaban en México a 9 días de las Olimpiadas. No, hubiera sido imagínate las delegaciones, la prensa, los comités olímpicos. Había además un momento de sensibilidad terrible por la represión soviética en Praga. Claro. Y eso salvó a Excelsior. Y ayer se dijo, si el 2 de octubre hubiera sido el 2 de noviembre, Excelsior no hubiera sobrevivido. Si ya se hubieran terminado las Olimpiadas y ya nadie estuviera viendo a México, se hubieran salvado. Y el tercer salvamento fue la crisis financiera que aconteció, pues realmente desde el 2000 hasta el 2006, en que el grupo encabezado por Olegario Vázquez Raña pudo, después de una batalla grande, de un tiempo largo, adquirir esta empresa y este periódico, y con ello iniciar su salvamento tercero. Bueno, y un relanzamiento, ¿no? Porque Excelsior, desde luego. Desde el 2000 había venido, digamos, en franca decadencia hasta 2000. No. Excelsior cumple 100 años mañana, sí. Y sin embargo es un joven. Es un joven lleno de proyectos, no recuerdos. Es un joven lleno de programas, no de melancolías. Es uno de los diarios más vigorosos, nuevamente, del mundo iberoamericano. Sí, dirías tercera etapa. ¿Puedes decir tercera etapa? Aunque no sé cómo calificarlo, pero 2006 ahora pues sería como la última etapa o el relanzamiento. Lo importante es que durante 36.500 días sucesivos, Excelsior ha salido a la luz. Entre 2000 y 2006, y a Pepe Romero Apis le consta, había días... 36.000, ¿te pusiste a contarlos? No, lo escuché ayer en el discurso de Pascal. Lo multiplicas por 100. Sí, claro. El año por 100. Claro, pero ¿quién mejor que tú de testigo de cuántos días, cuántas ocasiones pensaban que Excelsior no salía? No había dinero, no había refieres a esta época, 2000, estaban 2006. endrogados 2000, con 2006. el papel. 2000, 2006. Sí. Claro. Entonces, yo creo que el resurgimiento de Excelsior, con este vigor, con un nuevo formato, dándole oportunidad, porque lejos de traer a la mayoría de escritores o de colaboradores que ya eran conocidos, se le dio oportunidad a una nueva camada, a una nueva generación. Y con un dato que me parece muy importante, que a mí me lo compartió Gerardo Galarza hace un tiempo, cuando en 2006 se compra Excelsior, lo recibe
lo recibe el nuevo grupo empresarial con cerca, creo que de 40,000 suscriptores, Pepe. O sea, había habido una fidelidad de las gentes brutal. Claro. Sí, desde luego. Ese es uno de los periódicos de mayor suscripción. Sigue siéndolo. Sigue siendo. Yo creo pero a que pesar incluso del bache 2000-2006, llega con gentes que se mantuvieron la fidelidad hasta el último momento. nuestra generación prácticamente aprendimos a leer el periódico en Excelsior, el búho de Excelsior, el noticiero en televisión de Excelsior. Incluso hubo tal bonanza en Excelsior que tenían a mediodía la primera edición de Últimas Noticias. A las 6 de la tarde la segunda edición de Últimas Noticias. Había una revista humorística, jaja. Había otro de magazine de policía. Primer centenario de Excelsior, de eso estamos hablando, estamos haciendo un breve, rapidísimo recorrido por un periódico, gracias o a través de un periódico que ha sido sin duda un referente de la vida política de este país. Estamos hablando con José Rubinstein y con José Romero Apis. Y déjenme venir al presente, nos quedamos en 2006, cuando el relanzamiento del periódico, y justo, además, digamos que fue una apuesta de alto riesgo, porque justo en ese momento es cuando se empieza a hablar de las amenazas de la desaparición de los periódicos, que Internet y las versiones digitales harían que los periódicos desaparecían, lo cual no solo no se ha cumplido, sino que en el caso de Excelsior no solo se mantiene vigente, sino ha crecido. Ahí hay una prueba de que los peores vaticinios no se han dado, pero sí hay una profunda transformación de los medios de comunicación. Podríamos decir, digamos de manera sucinta, los medios de comunicación ya no tienen el monopolio de la información como lo tenían antes. Sin embargo, esto no ha traído mayor calidad en general a la información que circula socialmente, Pepe. Bueno, en el caso muy concreto de México, estamos viviendo un momento, y ya lo hemos vivido en los últimos años, de profunda desconfianza. Es decir, el mexicano tiene profunda desconfianza en su gobierno, en lo que dicen sus políticos, en los discursos, en las leyes que aprueban, en las decisiones en los partidos que toman, no en los partidos políticos. Hay profunda desconfianza. Yo diría todavía que decepción, quizá pronto, quizá un día, pero sí profunda desconfianza. En esos momentos, en los momentos de desconfianza, es cuando los seres humanos buscamos respuestas. ¿De quién nos las dé? Nos las puede dar un medio de comunicación, nos las puede dar un candidato de cualquier género, nos las puede dar un charlot, nos las puede dar un payaso. Y no hablo de México, hablo del mundo. Claro, respuestas fueron típicas, populismos, por ejemplo. Y ese es el momento en que los medios, que somos quienes tenemos el mayor acceso a las respuestas por razón de información, por razón de opinión, por razón de análisis, por razón incluso de seriedad institucional, respecto ¿verdad? O respecto a las redes, por en ejemplo. el caso nuestro centenaria, ¿verdad? Tenemos que dar una respuesta normalmente y obligadamente seria, sólida, veraz. Ya dependerá de la sociedad a la que va dirigida si la cree o no la cree. Esa es, desde tu punto de vista, la ventaja, digamos, comparativa hoy de los medios tradicionales, por llamarlos de una manera, respecto a las redes sociales o Internet, la capacidad de dar respuestas, digamos, estructuradas, que den certeza a la población, que no es el caso de Internet, aunque ahí es donde se está dando el debate público, curiosamente. Lo que pasa es que los medios tradicionales ahora tienen acceso al público en el periódico escrito y en Internet. La gente ya tiene sus favoritos y entonces accede a ver aquellos medios informativos a los cuales le tiene confianza.
Y Excelsior es creíble, Excelsior no es tendencioso, tiene plumas plurales y es, bueno, además lo han sabido difundir perfectamente bien, porque... O sea, tú dirías, digamos, la diferencia entre un medio tradicional y las redes sociales está en eso, en la credibilidad y en la lo confianza. Lo que pasa es ¿Ese que es el punto? se han absorbido. No puedes hablar de los medios impresos distinto que del Internet. Simplemente la información, eso sí, en Internet la tienes de inmediato. La gente está pegada viendo qué es lo que ocurre de última hora y está enterada. Si al día siguiente, en 8 columnas, sale alguna noticia, esa noticia probablemente ya se supo desde el día anterior. Bueno, 100 años de Excelsior, y sí, en un momento político mundial complicado, porque uno de los centros de la confrontación, por ejemplo, en Estados Unidos han sido los medios de comunicación. Pepe Romero Apis, Trump lo señala como sus opositores, y lo que está en juego ahí pues, son libertades y derechos. ¿Cómo lo ves tú? Es un regreso a las viejas prácticas de la confrontación entre el poder y la opinión. Y Estados Unidos, hace 8 años, eligieron a un presidente afroamericano. Todos pensábamos que afortunadamente ese país había remitido y superado sus problemas raciales, sus diferencias, Está claro etcétera. Que no. Y no, parece que nos equivocamos. Parecía que ese país desde hace muchísimos años había superado sus diferencias entre el poder y la libertad de expresión. Parece que no. Mencionabas antes del corte las redes. Las redes, desde luego, nos dan más información, pero no necesariamente más comunicación. No, sin duda. Se multiplica la información, pero la calidad no está tan clara. O viceversa. En las redes hemos visto noticias de que ya se murió el cantante fulano. Sí. Y resulta que no es cierto. Sí. Y yo diría, por ejemplo, en lo que estamos celebrando, pero podría decir de otros medios mexicanos y de otros medios mundiales. De Excelsior, ¿cuándo ha sido tachado de una noticia falsa? Sí. ¿Cuándo ha sido comprobado que una noticia falsa? ¿Por qué? Porque todo hay un profesionalismo, una seriedad en la información y en la opinión. En la opinión podemos divergir. Y los opinadores en Excelsior opinamos a veces el mismo día y en la misma página, distinto. Pero, sin embargo, son sólidos. Y sin embargo, ahí tienes un presidente tuiteando, gobernando a través del Twitter, como es Donald Trump, no solo confrontando, sino saltándose a los propios medios de comunicación. El señor tuitea, y señalándolo de el señor señala a su antecesor que lo espió, no lo ha podido confirmar, no lo ha podido comprobar y está restándole credibilidad. Y ahora, desde el punto de vista de táctica, ¿qué necesidad tiene un presidente de confrontarse con la prensa? Si tú me preguntas a quién le apuesto yo, si a un presidente o al llamado cuarto poder, yo me voy contra con la prensa, porque no es cómodo que te estén pegando y además que tú estés dando motivos, porque ni siquiera tienen que publicar algo que no sea cierto. Yo lo que creo es que tiene que haber una concordancia, tiene que haber un mismo camino y un mismo ideal, y no es constructivo que el señor Trump se haya confrontado con la prensa. Ahora, en esta confrontación, una cosa que sí parece ser uno de los saldos es una muchísimo mayor responsabilidad de la propia prensa frente al rol que puede jugar pues, en una situación política tan compleja como incluso el ejercicio del poder o el uso del engaño o la apelación a los prejuicios, a sentimientos y emociones pues, como el racismo o la xenofobia de parte de un gobernante. Claro. Volvemos a Excelsior. ¿Sí? Excelsior, 100 años, México. México no siempre fue un país como ahora. México fue un país donde tuvo durante muchas décadas un gobierno que no era muy afecto a que lo criticaran.
un gobierno de, hoy fuimos un sistema de partido casi único, de ideología monolítica, etcétera. Y sin embargo Excelsior maduró excelentemente como un medio de opinión, de análisis, de crítica, en un lugar que no era necesariamente ni el más fértil ni el más fecundo para este tipo de cosas. En el fondo de las cosas, Excelsior siempre se obedeció a sí mismo. En el fondo de la historia de estos 100 años, Excelsior solamente obedeció a Excelsior. Pues eso todavía creo que agrega una responsabilidad adicional hacia el futuro, Pepe, y quiero ir a la recta final del programa recordando algunas de las cosas que me llamaron la atención del discurso de Pascal ayer en la Cámara de Diputados. Decía, bueno, los medios hacia adelante, pues creo que, decía él, van a tener o van a representar un mayor acopio ideológico, incluso sobre los partidos políticos. ¿Tú coincides en eso? ¿Y sí, por coincido, y creo que fue una gran pieza oratoria la de Pascal el día de ayer en San Lázaro, y hablaba de limpiar la casa, hablaba de disfrutar. Pero limpiar la casa hablaba del país. Claro, esa es nuestra casa, sí, y de disfrutarla y de disfrutarla en familia, y desde luego que yo creo que la partidocracia se somete a lo que es la información, lo que quiere decir también que la información requiere de una enorme responsabilidad. Como dice el señor Romero Apis, Excelsior no puede ser calificado como alguien que inventa o que anota alguna noticia que no es, de ahí la responsabilidad, pero desde luego que un medio de comunicación puede influir en la población para bien o para mal. Al punto de incluso convertirse en proyectos políticos, no solo, digamos, corporaciones comerciales, Pepe. Hemos tenido, sí, y no menciono sus nombres, pero hemos tenido periódicos en el mundo y hemos tenido periódicos en México que son proyecto político. Hemos tenido en el mundo y hemos tenido en México periódicos que son proyecto mercantil. ¿Y hacia allá crees que va, digamos, un poco el futuro de los medios o el futuro de los medios escritos, por lo menos? No necesariamente, todo depende del enfoque y de la dirección que tengan. O sea, que en el futuro lo que ves son medios, algunos más cargados de un lado y otros de otro, ¿o cómo? Yo siento, en el caso personal que nos ocupa a nosotros en esta mesa, que Excelsior no es un proyecto político ni un proyecto mercantil. De lo contrario, no seríamos nosotros los más llamados a estar acá y quizá ni siquiera nos hubieran invitado. Pues muchas gracias a los dos, la verdad es que ha sido una muy rica plática. Ahí está, 100 años se dice rápido, pero caray, un siglo, el primer siglo de Excelsior. Todos los días, día tras día. Además, no hay rutina y ningún día es igual al anterior. Hay que crear la noticia, y si la noticia se da tarde, tarde te quedas, pero sale el periódico y sale la noticia. Pues muchas gracias a los dos, Muchas como gracias, siempre. Pepe Romero Apis, un placer Muchísimas haberte tenido. Gracias, Pepe, de verdad, como siempre. Acá en esta mesa tan rica que siempre haces. Pues te agradezco mucho de verdad y el esfuerzo por haber venido en vivo hasta acá. Pepe Rubinstein, como siempre, muchas colaborador, como usted sabe, todos los viernes. Los dos, hoy sí, ni siquiera le pregunté sobre la editorial, porque los dos escribieron sobre este tema. Me despido. ¿Ah, sí? Y en la misma página. Y en la misma página, ahí los pueden encontrar. Están casi cara contra cara, como en esta mesa, aunque no hubo tantas discrepancias, eso es cierto. Muchas gracias, que le vaya